Muchas gracias por comprar una máquina de coser Brother. Este DVD está pensado para ofrecerle una explicación visual de sus principales funciones siguiendo el manual de instrucciones. Por favor, tenga en cuenta que algunas de las características aquí explicadas pueden ser diferentes de las de su modelo. Lo primero que haremos es dejar la máquina de coser lista para usar. Introduzca la clavija del pedal en su conexión, que se encuentra en el lado derecho de la máquina. A continuación, introduzca el enchufe a la toma de corriente de la pared. Al prender el interruptor de la alimentación, se iluminará la luz de cosido, lo cual indica que la máquina de coser está encendida. Sigamos ahora con el devanado de la bobina y el enhebrado del hilo inferior. Asegúrese de utilizar solo bobinas que han sido diseñadas para esta máquina de coser, ya que el uso de bobinas de modelos anteriores puede causar lesiones o dañar la máquina. Tire hacia arriba del portacarrete completamente y después introduzca el carrete del hilo para las bobinas. Enganche el hilo en la ranura de la guía del hilo y a continuación páselo alrededor de los discos de pretensión de delante hacia atrás. Pase el extremo del hilo por el orificio de la bobina desde el interior de la misma y tire de él. Coloque la bobina en el eje de la devanadora de la bobina y desplácelo hacia la derecha. Gire la bobina hasta que haga clic. Encienda la máquina de coser. Mientras sujeta el hilo de la bobina, pise suavemente el pedal. Enrolle el hilo alrededor de la bobina unas cuantas veces y después pare la máquina. Con unas tijeras, corte el hilo sobrante a ras de la bobina. Asegúrese de dejar bien corto el hilo sobrante antes de empezar a enrollar la bobina. Enrolle de nuevo el hilo pisando el pedal hasta el fondo. Cuando la bobina está llena, comienza a girar despacio. Cuando esto suceda, levante el pie del pedal para detener la máquina. Corte el hilo con unas tijeras. Deslice hacia la izquierda el eje de la devanadora de la bobina y extraiga la bobina. Apague la máquina antes de comenzar con el enhebrado del hilo inferior. Suba la aguja girando la rueda hacia usted y levante la palanca del pie prensatela. Alcanzará la posición correcta cuando la marca de la rueda apunte directamente hacia arriba. Extraiga la bobina deslizando la tapa hacia usted y colóquela de forma que el hilo salga por el lado izquierdo. Sujete el extremo del hilo con la mano izquierda. Empuje ligeramente la bobina hacia abajo con la mano derecha y a continuación pase el hilo por la ranura. Asegúrese de que ha introducido el hilo correctamente por el resorte de ajuste de tensión de la caja de la bobina. Para los modelos equipados con una bobina rápida, empuje suavemente la bobina hacia abajo con la mano derecha y a continuación pase el hilo por la ranura con la mano izquierda. Para cortar el hilo sobrante, tire del hilo hacia usted.
Vuelva a colocar la tapa de la bobina y así hemos terminado el enhebrado del hilo inferior. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos para enhebrar el hilo superior. Asegúrese de que la máquina está apagada y que la palanca del pie prensatela está subida. Suba la aguja girando la rueda hacia usted. Tire hacia arriba del portacarrete por completo y coloque el carrete para el hilo superior de manera que su extremo salga hacia usted. Sujete el hilo del carrete con las dos manos y pase el hilo por la guía del hilo de atrás hacia adelante, de modo que el hilo salga hacia usted. Sujete el hilo con la mano derecha y con la mano izquierda hágalo avanzar siguiendo el orden de los números. Asegúrese de hacer pasar el hilo a través del tirahilo de derecha a izquierda. Sujete el hilo con la mano izquierda y páselo por la guía de la varilla del soporte de la aguja con la mano derecha. Baje el pie prensatela y enhebre la aguja. Mientras sujeta suavemente el extremo del hilo superior, suba el pie prensatela y gire despacio la rueda hacia usted una vez para subir la aguja. Tire hacia arriba del hilo superior y así saldrá el hilo inferior. Después separe los dos hilos con los dedos. Coloque el hilo inferior y el superior debajo del pie prensatela y tire de ellos unos 5 centímetros en dirección contraria a usted, hacia la parte trasera de la máquina. Para los modelos equipados con un enhebrador de aguja, enganche el hilo en el soporte de la aguja y baje el pie prensatela. Mientras está bajando ligeramente la palanca del enhebrador de la aguja, enganche el hilo en la guía. Gire la palanca del enhebrador de la aguja hacia la parte trasera de la máquina. Entonces, el ganchillo pasará por el ojo de la aguja. A continuación, enganche el hilo en el ganchillo. Mientras sujeta suavemente el hilo, empuje lentamente la palanca del enhebrador de la aguja hacia usted y el ganchillo tirará del hilo a través de la aguja. Tire del hilo de modo que el extremo pase por el ojo de la aguja y diríjalo hacia debajo del pie prensatela. Finalmente, tire unos 5 centímetros del mismo hacia la parte trasera de la máquina. Y ahora vamos a empezar a coser. Encienda la máquina y seleccione puntada recta en el selector de puntadas. Suba la aguja y levante el pie prensatela para colocar la tela. Pase el hilo por debajo del pie prensatela. A la vez que sujeta el hilo y la tela con la mano izquierda, gire la rueda hacia usted para bajar la aguja a la tela y baje la palanca del pie prensatela. Cuando cosa la tela, ajuste la velocidad con el pedal. Cuando llegue a las últimas puntadas, levante el pie del pedal para detener la máquina de coser. Suba la aguja girando la rueda hacia usted. Suba el pie prensatela, retire la tela y después corte los hilos con el cortador de hilos que se encuentra a la izquierda de la máquina.
Ahora vamos a coser en reversa. Para coser en reversa, coloque la aguja en el punto de inicio de la costura y baje el pie prensatela. Ponga en funcionamiento la máquina lentamente y cuando haya cosido unas cuantas puntadas, pare la máquina. Después, empuje el pulsador de retroceso y manténgalo pulsado hasta que regrese al punto inicial. Una vez que haya regresado al punto inicial, retire el dedo del pulsador de retroceso y cosa hacia adelante otra vez. Para rematar, puede coser en reversa tanto al final como al principio de la costura, simplemente parando la máquina y empujando el pulsador de retroceso. A continuación, vamos a comprobar la tensión del hilo. La tensión del hilo es diferente dependiendo del tipo de tela o de hilo. Utilice un trocito de tela que vaya a usar para acostumbrarse y ajustar la tensión del hilo. Y ahora vamos a coser en satén. Seleccione puntada para satén en el selector de puntadas. Suba el pie prensatela, coloque la tela y empiece a coser. Para ajustar la longitud de la puntada, gire el selector de puntadas hasta una de las 3 longitudes posibles. Vamos a coser un ojal. Primero marque con un trozo de tiza la posición y la longitud del ojal en la tela. Para coser un ojal, cambie el pie prensatela por el pie para ojales A. Para reemplazar el pie prensatela, suba la aguja girando la rueda hacia usted y apague la máquina de coser. Levante la palanca del pie prensatela